Grabando. Bueno, pues arratsaldeon guztioi. Bueno, pues como parte del programa del 25 de noviembre de este año 2020 del Ayuntamiento de Amurrio, y gracias a SETEM, bueno, pues hoy podemos hacer la segunda parte de la actividad que se comenzó a desarrollar el otro día, el viernes, en el Antxoki, con la proyección de Fabricando Mujeres del docu. Entonces, bueno, yo os voy a hacer una pequeña entradilla, ¿vale? Y ya os voy a dejar con Setem y con Patricia, de Mujeres que Crean, ¿vale? Para que nos expliquen mejor y para que nos puedan ayudar un poco a analizar las diferentes violencias y a desglosar un poquito el docu, ¿no? Y en esta segunda parte. Bueno, deciros que desde el Ayuntamiento de Amurrio se ha organizado dentro del programa, dentro de este año tan, bueno, pues tan raro que estamos viviendo, ¿no? Estas actividades que entendemos que las estamos organizando con muchas dificultades porque, bueno, pues la participación es complicada ahora mismo, sobre todo las mujeres a nivel mundial. Creo que estaría bien que nos paráramos y nos detuviésemos un poco a analizar las necesidades que tenemos surgidas de esta situación y de cómo han cambiado nuestras necesidades y las características de nuestras vidas, ¿no? Y en qué estamos ahora, para poder también enfocar mejor, ¿no? Cuando desarrollamos pues, actividades como estas, tanto desde los municipios como desde otros colectivos, pues la incidencia que podemos tener o cómo llegar a poder hacer para que esas mujeres se enganchen a las actividades. Y bueno, por otra parte, ya para finalizar, antes de dejaros con Nora y con Patricia, bueno, agradecer muchísimo a Nora y a Patricia que estén aquí. Y bueno, yo no pude estar el otro día en el Antxoki, pero sí que he podido a través de Vimeo ver el documental, que me parece súper interesante y que tengo muchísimas ganas de ver desde qué punto se pueden analizar las diferentes violencias que se presentan en el docu, con los diferentes ámbitos que se tocan, ¿no? Y poder luego también entre las tres pues debatir un poco, ¿no? Sobre qué papel jugamos y en esta época que estamos viviendo, qué consecuencias tiene todo lo que estamos viviendo en estas violencias, ¿no? Porque como que le ha dado un giro más a la ruleta esta de violencias que sufrimos las mujeres a nivel mundial. Así que nada, pues os paso la palabra. Mila esker eta arratsaldeon guztioi. Ongi etorriak eta lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkigu gaurko saiora etorri zareten guztioi eta gerora ikusteko aukera edukiko duzuen guztioi, ez? Mila esker benetan. Eskerrak eman bebai, Amurrioko berdintasun teknikaritzari, Ainhoa, mila esker. Zugarik jarduera hau etzan posible izango, beraz, berriz ere mila esker. Eta noski Arabako diputazioari bebai, atzeniame, diru laguntzen mundu eskuilako jarduera hona ikiteko, ez? Dakizuenez, Ainhoak kontau dauen maura, Sarako eta bosteko aldarrikapen egunaren inguruko jarduera barruan sartzen da jarduera hau. Eta ostiralian Fabricando Mujeres dokumentalaren aurkezpenarekin hasi ginen, non kontsumo eta patriarkatuaren arteko harremanetan murgildu ginen, eta azaroako 26an izango da atzenengo jarduera, 7etan izango da irantzurekin, eta bakarrizketa bat eukiko dugu, no hay matriarcado ni en el supermercado izenburupean. Ezagutzen ez gaituzen entzat, SETEM Egoaizea garapenerako gobernuz kanpoko erakunde bada. 25 urte baino gehiago daramatzana kontsumo arduratsu eta eraldatzailearen inguruan lanean, beti ere noski ikuspegi feminista batetik, ez? Google feminista garata. Lankidetza, ikerketa, salaketan buruz, formakuntzan eta sentsibilizazioaren bidez egiten dugulan.
Eta ni neu Nora Silva naiz eta ZTMko talde teknikoaren kidetako bat naiz. Eta beste alde batetik, Patricia daukagu, Patricia Mujeres que Crean erakundeko zuzendaria da. Kolonbiako Mujeres que Crean erakundea korporazio feminista izendatzen da. Leku eta une oro emakumeak ekonomikoki balorazioa auduntze eta posizionamendu irabasteko subjektu individual, sozial, kultural eta politiko gisa lanean aritzen dira. Beraientzat, eraldaketa ez da soilik beren mesioaren parte baizik eta bere gogo handiena ere bada. Eraldaketa bideratzen dute kultura patrial eta bortitza baztertzen duten heinean. Emakumeen bizitza duin eta azke mozten duten adierazpen guztiak ezeztatu eta ezabatzen dituzte eta beraien lan ildoak gizarte demokratiko eta barneratzaile bat eraikitza da. Non emakumeen giza eskubideen defentsa, giza eskubideen babesa bermatzen dutela. Era berean, gatazkak izapidetzeko alternatibak bakezaleak bultzatzen dituzte eta garapen iraunkorra eta bidezkoa sustatu. Lurralde gizalegea eraikitzeko erreferente gisa hartzen dute, prozesu individuala eta sozialetan femeninoa, simbolikoa, subjektibotasuna, estetika, sormena, elkartasuna eta sororitatea bizortuz eta berreskuratuz. Eta emakumeekin, eta beste eragile sozial eta politiko batzuekin, elkarrekintzan aritzeko estrategiak bultzatzen dituzte. Aliantza, komunikazio prozesuak, hezkuntza, kultura, proposamenak, ezagutzaren ekoizpenak, ekintza publikoa garatuz. Eta Patricia Uribe, berriz, erakunde zuzendari nagusia da, baina argi uzten du egitura batean garatzen direla, elkarrekintza anitzak eta koordinakundeak alditzen dituen lantaldean ibiltzen direla. Beraz, yo ahora os lo voy a contar en castellano, así como muy brevemente. Primero de todo, buenas tardes. Buenos días, Pati y Patricia, y bienvenidas a todas. Y gracias a todas las que ahora estáis aquí y las que posteriormente tendréis la posibilidad de ver este pequeño coloquio. Queremos agradecer también, antes de nada, a Ainhoa, a la técnica de igualdad de Amurrio, porque seguramente si no fuera por ti esta actividad no se desarrollaría. Así que mila esker benetan. Y a la Diputación de Araba, que nos ha permitido, mediante una subvención, poder hacer esta actividad, ¿no? Nos hubiera gustado realmente que esta actividad hubiera sido presencial, pero bueno, ante esta situación de emergencia sanitaria, pues nos vemos obligadas a generar otras estrategias y otras herramientas para poder continuar con este trabajo, ¿no? Como sabéis, esta actividad está dentro del marco de las actividades reivindicativas del 25 de noviembre. Iniciamos la actividad con la presentación y la proyección del documental Fabricando Mujeres el viernes pasado y concluiremos con el monólogo de Irantzu Varela con el título No hay matriarcado ni en el supermercado, que desarrollaremos el 26 de noviembre a las 7 en Amurrio Antzokia, en el Teatro de Amurrio. Para quienes no nos conozcáis, ZTM Goiz es una organización no gubernamental para el desarrollo que lleva más de 25 años trabajando en torno al consumo responsable y transformador desde una mirada feminista. Y lo hacemos a través de proyectos de cooperación, de investigación, denuncia y, por supuesto, formación y sensibilización. Y yo soy Nora Silva, de ese equipo técnico de la organización. Por otra parte, tenemos a Patricia Uribe, que está a mi derecha, que es la presidenta de la organización Mujeres que Crean de Colombia. Mujeres que Crean se nombran como corporación feminista porque en todo lugar y momento están trabajando para que las mujeres ganemos autorreconocimiento, valoración, empoderamiento y posicionamiento como sujetas individuales, sociales, culturales y políticas. La transformación no solo es parte de su misión, sino que es su mayor anhelo. Transforman a rechazar la cultura patriarcal y violenta que nos ha ubicado a las mujeres en lugares subordinados. Rechazan toda manifestación que coarte la vida digna y libre de las mujeres y proponen desde su accionar
la construcción de una sociedad democrática e incluyente que garantice la defensa, el ejercicio y la protección de los derechos humanos de las mujeres como ciudadanas plenas. Igualmente, el impulso de alternativas pacifistas para la tramitación de los conflictos y la promoción de desarrollo sostenible y justo con oportunidades equitativas para las mujeres. Asumen además que el territorio como referente de construcción de civilidad, recreando y rescatando lo femenino, lo simbólico, la subjetividad, la estética, creatividad, la solidaridad y la sororidad en los procesos individuales y sociales. Y además impulsan estrategias de interacción con las mujeres y otros actores sociales y políticos, desarrollando procesos comunicativos, propuestas educativas, culturales, producción de conocimiento, acciones políticas, etcétera, etcétera. Patricia, que está aquí presente, por su parte, repetimos que es la directora general, pero nos deja claro que se desarrolla en una estructura matricial que permite interacciones múltiples y coordinadas en un ejercicio de rescatar ese trabajo en equipo. Así que, Patricia, nos gustaría que nos contaras, pues al final, cuál es la situación un poco de Colombia, cuál es la situación de las mujeres en Colombia, que nos puedas contar y acercarnos a ese consumimos violencia en Colombia. Patricia, no te escuchamos, el audio, porfa. Muy ¿Ahorita? buena tarde para usted, buen día acá. Gracias a Nora, a CETEM por la invitación, a Innova por haber posibilitado desde el lugar donde nos estamos reuniendo pues en la virtualidad este encuentro de hoy que nos va a acercar un poco, como ya lo decía Nora, vamos a hablar un poco de cómo está el contexto de las mujeres en Colombia en general, pero nos vamos a ir adentrando un poco más a Medellín, que es la ciudad donde está la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, que ya pues llevamos 30 años acá en Medellín, es en el departamento de Antioquia, que es la capital pues del departamento de Antioquia, y donde vamos a situarnos un poco más cerca de ese contexto de las mujeres y de esos contextos también de violencias para con nosotras en el país y que tienen que ver mucho con las violencias a nivel mundial y también con lo que siempre hemos dicho, que la violencia contra las mujeres es también una pandemia y mucho antes de que habitáramos esta pandemia del COVID-19, pues ya lo veníamos diciendo y ahora se hace mucho más manifiesto aún. Entonces yo les propongo, pues ya ahora les contó de qué corporación hacemos parte, de qué hemos ido haciendo en este tiempo. Como les decía, nosotros nacimos hace ya 30 años, estamos justo este año de cumpleaños. Y yo quiero contarles de hacer como dos momentos. Un momento que me pareció muy importante porque estamos pues en el marco también de, como bien lo decía ahorita Nora, en el marco del 25 de noviembre. Entonces, contarles una experiencia que ya lleva 18 años haciendo parte de nuestro quehacer, que es un informe, en un informe que se llama Informe sobre la situación de violación de los derechos humanos de las mujeres. Y justo ayer hicimos la presentación del 18º informe. ¿Por qué esta experiencia es tan significativa y por qué ha durado en el tiempo? Bueno, nosotras como corporación iniciamos en el 2001. Ahorita les compartiré algunas imágenes. Iniciamos en el 2001 el hacer un informe, contar siempre el año anterior qué había pasado con las violencias, cómo estaba la situación de violencias contra las mujeres. Y a los 3 años de estar realizando este informe, hicimos una alianza muy, muy importante con la corporación Vamos Mujer, también de Medellín, que ya cumplió el año pasado 40 años de existencia. Con ellas entonces hemos hecho este informe. Entonces
les propongo que voy a hablarles un poco del informe, contarles cuál fue el informe que presentamos ahí, como para que también nos situemos un poco desde lo que este informe ha producido en el tiempo y por considerarlo una experiencia muy importante. Pero luego voy a situarme ya más de la mano de lo que para nosotros ha significado esa pregunta fundante de consumimos violencias, que es de donde parte una investigación que nos ha aportado a nosotras mucho en términos de análisis, de poder hacer esa, conjugar lo que es las violencias con el consumo capitalista en esa vinculación que hay, en ese recorrido como algo que en el 2014 planteó CETEN a varias de las organizaciones de las que somos pues parte y socios con CETEN en América Latina, en Centroamérica y en la misma, en el mismo País Vasco. Hicimos entonces ese análisis, estuvimos ahí, hicimos parte de esa investigación que tenía como pregunta central preguntarse, ¿consumimos violencias machistas? Adoptamos entonces el violencias machistas como un concepto que empezamos también pues a acuñar después de haber pasado por el concepto pues de violencia de género, violencia contra las mujeres y llegar a violencia machista. De ahí, esa pregunta luego se vuelve pues la investigación y llega un momento que como ustedes ya vieron el viernes pasado, varias de las de quienes acompañaron el ver el documental Fabricando Mujeres, hicimos parte también de él, pero es una, viene y deviene en documental esa investigación. Y esa investigación para nosotras ha traído muchas reflexiones. Ya en clave del documental, poder analizar lo que tiene que ver con las violencias quedan ahí plasmadas en el documental, como fue toda en la época del narcotráfico, más fuerte, pues no quiere decir que no exista. Aún narcotráfico sí mucho, pero acá una cultura mafiosa, que es una cultura que hay acá unas estéticas mafiosas que hacen del cuerpo de las mujeres un objeto que cumple unas, como lo decimos en el documental, unas funciones a lo largo de la historia de nuestra ciudad y pues obviamente del país. En ese sentido, entonces fuimos llegando también a una reflexión acompañada de este mismo consumimos violencias, a una reflexión que es la donde yo me detendré un poco más, que es la reflexión sobre las violencias digitales o lo que hemos llamado el ciberacoso, las violencias en las redes. Ahí voy a quedarme con ese, terminaré, entonces serán dos momentos. Inicio entonces por compartirles esta primera experiencia de 18 años voy a contarles cómo ha sido y luego les proyectaremos unas imágenes de los diferentes momentos de este informe. Como les decía, es un informe que se llama Informe de la Situación de Violencias, de Violación a los Derechos Humanos de las Mujeres. Las temáticas que hemos trabajado durante todos estos años han sido violencias contra las mujeres en el marco del conflicto armado, ese conocimiento que Colombia ha vivido un conflicto armado, pero igual después del 2016 hubo un acuerdo muy importante, una firma de un acuerdo con la guerrilla más antigua del mundo, que es la guerrilla de las FARC, y eso también, pues nosotras tenemos como feministas, como movimiento social de mujeres y como corporación, como lo decíamos, con un pensamiento también pacifista, pues hicimos un informe que fue cómo se presentaban esas violencias, sobre todo las violencias sexuales en el conflicto armado. Luego hubo otra temática que fue la de ámbitos privados y públicos, que también el documental de Fabricando Mujeres muestra mucho esa fase que tiene que ver con esos ámbitos que están tan divididos en lo reproductivo y en lo productivo. Luego, violencias sexuales, hicimos un informe que fue muy impactante porque es la violencia menos nombrada, pero es la violencia de donde más cifras y datos
tenemos. El feminicidio, nosotras tenemos ya en la legislación colombiana desde el 2015 la ley de feminicidios y ese concepto, pues toda lo que construyeron, sobre todo las mujeres mexicanas, con Marcela Lagarde muy al frente en México, con Campo Algodonero, pues nosotras acá hemos vivido feminicidios en múltiples, en todo el país y por eso Colombia también, a raíz de un feminicidio de una mujer, Rosa Elvira Celis, así se llama la ley, se creó la ley de feminicidio. Luego hicimos uno muy impactante que pues, lo recomiendo siempre, lo recomendaré con mucho énfasis en medios de comunicación. Hicimos un trabajo muy juicioso de investigación de cómo se transmitían las noticias. Fuimos varios medios de comunicación impresos que son los leídos, los consumidos para hablar de consumos en nuestra ciudad y en parte de Antioquia. Y ahí hicimos un análisis de cómo esos medios transmiten todos esos estereotipos también y todas las violencias sobre el cuerpo de las mujeres. Representaciones sociales y agresores fue un informe que dio cuenta por primera vez, empezamos a evitar el nombrar esos agresores, el hacer también un análisis de quiénes son esos agresores y luego, la relación entre territorios y violencias contra las mujeres, porque Colombia es muy diverso y bueno, y siempre hay que, inclusive el acuerdo de paz lo tiene muy claro cuando habla de paz territorial y acuerdos que son con territorios porque hay que diferenciarlos. Los obstáculos subjetivos y estructurales para el acceso a la justicia. Siempre Colombia cuenta desde el 2008 con una ley que es la ley 1257, una ley que se logró por la unión de todas las mujeres de las bancadas de todos los partidos, para que es considerada una de las mejores leyes del país, inclusive de América, para que los expertos lo han dicho contra la violencia a las mujeres. Pero también tenemos ese que ya lleva 12 años de existencia, más de 12 años ya, y la aplicación de la misma es no hay avances muy significativos y ahí sí hacemos pues siempre un llamado a ese acceso a la justicia y a que se implemente la ley. Luego hicimos con uno muy impactante también, que fue violencias sexuales contra niñas y adolescentes, bueno, y violencias políticas. Esos informes con datos de, por ejemplo, desde el 2008, que se realizan sobre violencias sexuales contra mujeres en el marco del conflicto armado, como los decía, generan también esos informes unos impactos, pero no solamente eso, sino que están hechos para que incidan y sobre todo en el marco de la ley, una ley que es 975 y una auto 92 que se creó en la protección de los derechos de las mujeres desplazadas por el conflicto armado. Entonces ahí es muy importante cuando en el 2008 hicimos ese informe, precisamente porque daba cuenta del desplazamiento y de todo lo que las mujeres en un conflicto armado sufren y son violadas y también asesinadas. Luego en la investigación que hicimos en el 2009, se trabajó alrededor de los avances legislativos, que ya un poco los he nombrado. En el 2010 hicimos un énfasis que fue a las problemáticas sexuales de niñas y adolescentes, y ahí trabajamos mucho lo que tiene que ver con los imaginarios culturales y los prejuicios de funcionarios y funcionarias. En el caso nuestro los llamamos así, a quienes son servidores públicos de las administraciones municipales. En este informe cuestionamos las políticas de gobierno, sobre todo porque Colombia tiene dos ciudades, en particular tiene más, pero dos ciudades que están ubicadas, estudiadas, diagnosticadas por el turismo, lo que hemos llamado turismo sexual y la trata de niñas y mujeres jóvenes. Entonces ahí hicimos un llamado a ese turismo internacional que desde Medellín, las dos ciudades son Medellín y Cartagena, que es
la ciudad pues que es la ciudad histórica, que es junto al mar y que tiene un alto nivel de turismo sexual y de trata de mujeres. En el informe 2011-2012 buscamos sobre todo desentrañar cargas simbólicas que subyacían a las violencias. Eso es clave y yo creo que ustedes lo han podido también ver no solamente en Fabricando Mujeres, sino también en todo lo que ya Nora les han podido ir haciendo durante estos meses y bueno, y años anteriores. A través pues de esto, en el 2011, con desentrañar las cargas simbólicas, pudimos identificar cómo las mujeres son víctimas de humillación y tortura que va pues de la mano de la misoginia, de la crueldad y del odio de los hombres por el poder que se ejerce sobre ellos. Luego en el 2012, no hay crímenes pasionales sin crímenes de odio. Ese fue el énfasis pues, que hicimos con los feminicidios que ya les he contado. Y luego en el 2013, los agresores, como la impotencia del odio y el agresor, se logró hacer unos análisis que luego Medicina Legal ha tenido muy en cuenta en unos informes que ha venido dando sobre los feminicidios por las exparejas. La investigación de datos del 2014 fue pues en los medios de comunicación, ya les hice ese recuento, y 2015 informó pues ya nos fuimos adentrando más, estábamos muy situadas en Medellín y luego ya fuimos expandiendo más nuestro informe a Antioquia, a varias regiones de Antioquia, y ahí mostramos pues ya por las subregiones de Antioquia, que son 9, cómo estaban las violencias. ¿Qué hemos logrado en el tiempo? Hemos logrado hacer un capítulo siempre que si bien está muy sustentado en el dato, en las cifras las analizamos, las ponemos a hablar y son un análisis sobre los feminicidios, las violencias sexuales y la violencia de pareja, o lo que hemos llamado violencia intrafamiliar, pero poniendo énfasis en la violencia de pareja. Esos datos son cuantitativos, pero en lo que nosotros logramos cada que entregamos el informe es hacer del dato un análisis también que sea cualitativo. En el 2017 hicimos un informe que fue pues el 16º, donde mostraba las violencias contra las mujeres en el marco del posacuerdo de paz. Ahí estábamos ya, el 2016 se firmó el acuerdo de paz, entonces empezamos a hacernos la pregunta de del posacuerdo, cómo iba, qué, qué influencias o cómo se podía empezar a ver las violencias ya situándonos en un posacuerdo. Y lo que logramos ya para el 2018 fue mirar las barreras, se abordaron las barreras, las violencias y los obstáculos, que en esto sí hemos querido ya irnos por esa línea con otros proyectos, y es los obstáculos y las barreras de las mujeres para su ejercicio político representativo. Ese 2018 entonces, como les he contado, siempre hacemos ese seguimiento de las violencias, feminicidios, violencia sexual, violencia intrafamiliar por la pareja, y un capítulo 2 que siempre está tematizado en los temas que les he recontado ya, ¿no? Entonces, en este vimos los obstáculos y las barreras que tienen las mujeres para su ejercicio político, donde nos dimos cuenta la cantidad de formas sutiles de violencia también hacia mujeres que ya van a ser concejalas o quieren llegar a las alcaldías de los municipios o aspiran a las gobernaciones, entonces, o en el Congreso a senadoras o representantes a la Cámara. Y ya para este año, pues es el que les voy a presentar ahorita, pero antes de presentarles lo que hicimos y entregamos pues, el recuento de las violencias en el 2019, voy a pedirle a Nora que nos comparta esas imágenes de lo que han sido un breve recuento de estos 18º informes.
Vale, Patricia, ¿es el vídeo o es el...? El vídeo, ¿Es el vídeo? sí. Ok, Hice vale, una voy, ¿eh? historiografía. ¿Vale? Sí. Bueno, gracias, Nora. Ese es un breve recuento de 18 años informando, como lo decimos, resistiendo y persistiendo en que no. Yo creo que habrá preguntas que qué rico pues si estuviéramos pues en la presencialidad, pero igual la virtualidad lo permite. De qué resultados habrán de todo esto. Yo en general les podría decir que hemos incidido para que se hagan avances significativos de leyes. Hemos puesto una voz en que les vamos a presentar nosotras. Ayer decíamos que eh, alguien lo tiene que decir y nosotras lo hacemos. Así iniciamos la presentación de que es el 18º, que les voy a pasar muy someramente, solo para que tengan una idea de cómo está en la pregunta inicial que Nora nos hacía, cómo están. Yo no podría a dar cuenta, el informe no da cuenta de todo el país, no da cuenta de todas las mujeres en el país. Sirve de referente, eso sí, para los observatorios, medicina legal y muchas de las entidades de las administraciones. En este en particular, que vamos a compartir ya, por favor, si me permites, Nora, para que en la imagen que Nora les va a compartir en esta presentación, yo lo voy a pasar muy corto, ustedes les va a quedar ahí en la presentación grabado para que quienes lo quieran consultar luego, preguntarle, hacerle preguntas, estamos pues muy atentas en nuestra página web, en el Facebook, en nuestras redes. Este informe es un informe que da cuenta de cómo ha incidido, esa fue la pregunta que construimos con la Corporación Vamos Mujer, cómo ha incidido el contexto de posacuerdo en el comportamiento de las violencias contra las mujeres en el departamento de Antioquia. Como ven, es para nosotras a 4 años de la firma del acuerdo, hacer este seguimiento es vital, porque también nuestro interés siempre ha sido nuestra apuesta política, ética, es por la paz de nuestro territorio, de nuestro país. Entonces, aquí vamos a ver situación de vulneración de los derechos humanos de las mujeres, situación de vulneración de lideresas defensoras de derechos humanos en el ejercicio de la política en Antioquia. Entonces, estas 3 mujeres que ustedes ven ahí esa es la carátula del informe,
Una de ellas, la que está en el centro, Ángela Salazar, eh, comisionada en la Comisión de la Verdad por mujeres y mujeres afrodescendientes. Y ella la perdimos en esta pandemia por el COVID. Entonces, este es un homenaje a una mujer lideresa de una de las subregiones de Antioquia, del Urabá antioqueño, quien hace ya 3, 4 meses y nos dejó, pues su vida se fue por el COVID, que es de todas nosotras muy querida y reconocida, y por eso la estamos haciendo este homenaje. A su lado está Alicia, perdón, que también es una líder que se hizo muy al lado de Ángela, fue como su mentora, y Alicia sigue con nosotras, hace parte del nodo departamental de planeación local y es de la región de Urabá. Y Audrey es la mujer que vemos al lado de Ángela también, que es una de las excombatientes de la guerrilla de las FARC. Ellas tres están haciendo esta entrada, se las presento para contarles ya qué vamos a ver, así por un poco por encima para irnos a la segunda parte, que es lo que se desprende también del trabajo de Consumimos Violencias. Pasamos, ya les conté la situación, entonces voy a estar aquí en situación de vulneración de lideresas, defensoras de derechos humanos en el ejercicio de la política en Antioquia. Pasamos. ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces, vamos a trabajar ahí homicidios, feminicidios, como les contaba, que están todos los informes, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar de pareja y la violencia física y lesiones personales. Vamos pasando, Nora. Vamos a mirar entonces en la situación de vulneración de lideresas, vamos a mirar amenazas, asesinatos y desapariciones. Y aquí les presento, para quienes no conocen, pues conocen de pronto nuestro mapa de Colombia. Este es Antioquia, esta es la región de la que les estoy dando vamos a pasar rápido, no nos vamos a detener como en lo que son los datos y esto, porque pues esa no era la intención, es como una invitación a la que a que puedan hacerse a esta presentación, conozcan más. Donde estamos aquí situadas, desde donde estamos hablando es Medellín, y aquí lo importante y lo que nos deja este informe es que pudimos trabajar desde una geografía feminista crítica los riesgos, y trabajamos riesgos extremos, riesgo alto, riesgo medio, medio alto, riesgo medio, riesgo bajo y medio, y riesgo bajo. Y así lo hicimos en todas y cada una de las subregiones del país, perdón, de Antioquia. Todo esto es información del 2019. Entonces dimos cuenta a través de los mapas, y eso nos parece que estamos dejando, siendo un hito bien importante en la región, porque estamos dando cuenta a las administraciones municipales, a quienes son las encargadas de la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres, de que miren el rojo, es extremo, y miren el mapa. Nora, ¿me puedes pasar 2 diapositivas más, por favor? Otra, la siguiente. Perdón, se me ha quedado atascado. ¿Ahora? ¿Otra más? Eso, ahí, está muy bien. Miren, el color rojo es el riesgo extremo. Así está nuestra región con un alto riesgo extremo, no alto, sino riesgo extremo en violencia intrafamiliar y de pareja en Antioquia. Es decir, lo que ahorita en el 2020 también daremos cuenta de esto. Seguimos, pasamos más rápidamente como para mostrarle los énfasis. Este énfasis que pusimos en este informe es el de
eso, vamos a estar ahí ya con los hallazgos. En este informe, los hallazgos fueron, pues, hacer una propuesta interpretativa sobre violencias contra las mujeres que surgen del análisis geoestadístico, que son los mapas de riesgo subregional. Ahí clave porque ese riesgo está haciendo llamados a la prevención, llamados a una atención más. Entonces tuvimos un 38.4% de los municipios de riesgo alto, un 36.8% de riesgo extremo, y este informe también resalta los niveles altos y bajos de denuncia. ¿Y por qué nos detenemos ahí? Porque estamos mostrando que siempre hay un continuo en las violencias contra las mujeres que van desde lo que hemos llamado la casa, el hogar, lo íntimo, hasta las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las mujeres. También los análisis de criminalidad sobre violencias contra las mujeres que permiten observar comportamientos, patrones de denuncia, registro a nivel municipal, subregional, departamental y también nacional. Sin embargo, aún es poco conocido el universo de no denuncias. Este informe nos trae también un asunto muy importante y es que le estamos haciendo un seguimiento cuando encontramos una región, un municipio que no tiene denuncias, porque eso también para nosotros está dando cuenta o de que no hay una atención donde se puede hacer esa denuncia, de que hay un olvido de esa región total del Estado y de que, o que hay actores armados ilegales que hacen que las mujeres no denuncien eh, y por eso aparece un bajo nivel, porque estamos haciendo ese cruce, este informe lo da cuenta de esto, de donde hay más actores ilegales armados, pues hay más menores denuncias. Hay unas recomendaciones finalmente que hacemos, que son que hay que hacer análisis, reflexiones y recolección de información en las mesas que tenemos. Ay, sí, perdón, Nora, qué pena. Análisis y reflexiones y recolección de información de las mesas de erradicación de violencia contra las mujeres que están en los municipios y a nivel departamental. Hay que armonizar más los sistemas de información. Siempre tendremos que decir que si esa información no se armoniza, no es oficial, no es institucional y no estamos dando cuenta de realmente un dato que sí es muy difícil también que los programas, proyectos puedan ser efectivos porque no hay una, o sobre todo la prevención que para nosotras es tan importante desde la corporación, una atención y una restitución también de los derechos de las mujeres. Las rutas de atención, por la ley que les nombré anteriormente, que es la 1257, el país cuenta con unas rutas de atención diferenciales para atender las múltiples violencias que se ejercen contra las mujeres. Entonces también hay que hacer que se conozcan, que todos los entes, tanto institucionales como las mujeres mismas, conozcan estas rutas e implementar un enfoque territorial del que les hablaba también anteriormente, con los componentes que tengan prevención, atención e integren enfoques de género, étnico, etario y diferencial. Vamos a la otra diapositiva y priorizar el macrocaso de violencias sexuales en el marco del conflicto armado por parte en el sistema que se creó con después de la firma del acuerdo de paz, que es la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, fortalecer el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo con un enfoque de género, establecer un pacto político de las fuerzas militares en el que se rechacen las violencias contra las mujeres y se comprometan públicamente a implementar acciones encaminadas a una reestructuración como garante para la sostenibilidad de la paz y la transformación territorial. También nos declaramos y nos acogemos a la declaratoria de crisis nacional por emergencia por las violencias contra las mujeres en el país. Es una declaratoria que ya ha tenido muchas firmas y que ya está haciendo eco en los lugares decisorios. Incorporar la desaparición forzada en los análisis sobre la violencia y la vulneración de los derechos de las mujeres y visibilizar los daños que causan los medios de comunicación y generadores de opinión pública a las mujeres al reforzar estereotipos que legitiman las violencias contra ellas. Y aquí me
Me detengo un momentico en esta recomendación que hacemos, porque precisamente ese es uno de los ejes centrales de Fabricando Mujeres y de la investigación de Consumimos Violencias Machistas, y es todo lo que se legitiman las violencias a través de los grandes poderes en los que y cómo se consumen pues, los medios de comunicación y cómo son ese consumo de generación de opinión pública refuerza más la violencia contra nosotras, las mujeres. Pasamos ya, esta es más o menos la situación de vulneración de lideresas y defensoras de derechos humanos en el ejercicio de la política en Antioquia. Aquí está toda la normatividad pues, que se ha hecho, de donde se extrajo la información que estamos dando cuenta, las amenazas sobre ellas, como lo vamos pasando más o menos tres diapositivas, porque toda esta parte es la legislación, y ahí ya nos detenemos. Estas son las cifras de amenazas que tenemos de agresiones contra las mujeres lideresas y contra las mujeres excombatientes o firmantes del acuerdo de paz. Vamos más adelante. Aquí voy a hacer más rápida, porque si no, se nos va el ratico ya son como las sentencias proferidas y una violencia, aquí nos vamos a quedar un momentico, una violencia silenciosa contra el ejercicio de la política, la autocensura. ¿Qué nos encontramos en este informe? Que hay un nivel personal, no, porque soy una líder que me cuido mucho, uno sabe hasta dónde se mete, por ejemplo, es una de las frases de quienes hicieron parte de la investigación. Se dan amenazas a mujeres lideresas cuando se meten demasiado en el cuento y sobre todo en la política. Hay limitaciones de las personas lideresas por el cuidado, porque a uno le dicen, por allí están matando a las personas de frente. No se metan en eso. Salen ustedes aporreadas, llevan, aquí se dice, pues se utiliza esa frase, llevan del bulto. Ya va aprendiendo uno que hay cosas que no son de uno, sino que son obligaciones de otras instituciones. Hay una presión también familiar de los amigos, de los hermanos, para no seguir ejerciendo el liderazgo político, el liderazgo social. A nivel personal asustan sobre todo las repercusiones que con las amenazas se hacen sobre las familias, sobre el último feminicidio, pues o el último crimen de una mujer, fue una concejala de Montería, de una de las regiones que fue asesinada con su esposo y también hirieron a sus hijos. Es decir, hay una situación muy fuerte. Entonces pusimos autocensura. Y lo que queremos hacer aquí es que ellas también están haciendo unas reflexiones de protección de sus vidas, que también consideramos que es muy importante que se logren sin que eso deje de hacer su ejercicio de representación política en muchos casos o social de liderazgo en sus diferentes territorios. Lo traumático aquí es con los asesinatos de excombatientes de las FARC, ya del 2017 al 2019 ha sido muy fuerte este tránsito de la vida civil. Ha sido traumático para nosotras las mujeres, mucho más porque la sociedad no dio el paso que nosotras ya habíamos dado en nuestra vida guerrillera. Acá volvimos a encontrarnos, cuando ellas hablan de acá, es ya en lo que es la estar en la vida civil, ya no estar en la guerrilla. Ya decía, en la guerrilla nosotros habíamos avanzado por el hecho de ser mujeres, no teníamos una cierta igualdad en lo que da pues la guerrilla, y cuando ya llegan a incorporarse en la vida civil, acá volvimos a encontrarnos los roles, volvimos a encontrar roles que hace años vivimos y aprendimos en nuestros hogares. Perdón. Bueno, aquí yo creo que para un momentico. Patricia, respira, no pasa nada, respira si necesitas un poquito No, de agua. Yo va a tomar agüita. aprovecho, Sí, sí, aprovecho para estos minutos que necesitas
para preguntarte, has comentado por una parte que, pues eso, que habéis ido haciendo diferentes investigaciones y diferentes estudios cada año, ¿no? Entonces, yo tengo interés en preguntarte si tras el acuerdo de paz visteis como un cambio en la violencia que sufrimos las mujeres o os ha mantenido, ha aumentado, ¿qué ha pasado? Es una pregunta. Y la siguiente pregunta que también me surgía cuando explicabas que en la anterior diapositiva sobre el ejercicio de la política y cómo mujeres activistas, defensoras de los derechos humanos estaban sufriendo, pues estaban siendo vulnerados sus derechos, quería saber si en ese informe que habéis sacado ahora hay una diferencia palpante entre la violencia que sufren defensores hombres de derechos humanos, defensoras mujeres de derechos humanos. Patricia, ¿sigues ahí? Hay más asesinatos de hombres que de mujeres y hay más violencia, sigue habiendo más violencia hacia los hombres excombatientes. Esos datos más altos, por ejemplo, Antioquia no tiene ninguna excombatiente mujer asesinada, pues en el país sí hay, pero no de la misma magnitud como la pregunta que tú haces. A los hombres, sí, los hombres son los que más han, y sobre todo en una región donde más se han cometido asesinatos a líderes firmantes del acuerdo de paz, es en una región que queda ahí en el mapa que estamos viendo, la región donde está el rojo, rojo más fuerte. Hay un verde fuerte, un verde naranja, y hay un rojo en esa puntica. Ese lugar se llama Ituango, y de pronto ese conocimiento han oído de una represa que se llama Hidroituango. Ahí hubo un ETCR, es decir, uno de los territorios donde se reincorporaron varios de los firmantes, y hombres y mujeres, y ya han tenido que salir desplazados de ese lugar hacia Urabá, que es acá más a un ladito, de ese rojo en el naranja más hacia el mar, Antioquia, al Urabá antioqueño, a Mutatá, donde hay otro ETCR. Varios han llegado ahí porque los asesinatos a excombatientes han sido ahí donde más se han cometido. Bueno. Bueno, entonces en esta parte del segundo capítulo del informe estamos haciendo también unas recomendaciones importantes para este momento donde sobre todo que se priorice la implementación de un programa integral de garantías para las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos con un plan plurianual de inversión, como recomienda el componente de acompañamiento internacional que hizo en la implementación del acuerdo final y el Instituto CRO. Avanzar con alta instancia de pueblos étnicos de paz de Colombia y el Ministerio del Interior en medidas de protección colectiva y pilotos de fortalecimiento de las guardias indígenas y cimarronas. Priorizar los municipios PEDET, que son, y los PENIS, que son los municipios que se priorizaron porque fue donde la guerra y el conflicto fue más fuerte. Entonces, en el caso de Antioquia son 29 municipios para adelantar acciones conjuntas de prevención y protección y fortalecer una unidad especial de investigaciones y un cuerpo de élite de la policía para avanzar en el desmantelamiento de las organizaciones criminales y el esclarecimiento de los casos para determinar las causas de estos crímenes políticos, y implementar la ley 1908 del 2018 de sometimiento a la justicia de organizaciones criminales y avanzar en una estrategia de lucha contra organizaciones sucesoras del paramilitarismo en nuestro país. Esas son como las recomendaciones generales. Yo dejaría ahí el informe, lo pondremos en nuestra página, tanto en la página de Vamos Mujer como de Mujeres que Crean. Lo compartiremos para que puedan
tenerlo. CETEN también lo tendrá, Ainhoa también, como para que puedan ya conocer más a fondo los relatos, sobre todo de mujeres que hicieron parte de esta investigación. No sé si nos queda más tiempecito. Pregunto a Nora, ¿cómo vamos? Vamos muy bien, Patricia. Tenemos Bueno, otra media hora, más o menos. perfecto, muy bien. Entonces, esa es la experiencia, cierro esa experiencia de 18 años. ¿Por qué? Porque también el haber logrado encontrar la investigación, haber hecho parte de la investigación con CETEN, con las organizaciones de la red Sarensare, eh, frente al consumimos violencias machistas, nos está atravesando. Yo creo que hay una gran potencialidad y muy, pues si nos ponemos a buscar por otro lado, no encontramos este vínculo tan completo entre consumos capitalistas y las violencias contra las mujeres, las niñas y las jóvenes. Está totalmente articulado, vinculado, como diría la investigación inicial. Y yo creo que eso es lo que también este informe está dando cuenta. Es un país con un modelo de desarrollo totalmente capitalista, con un sistema neoliberal, con unos consumos, yo me voy a detener aquí en Antioquia y en Medellín en particular, con una alta eh, cultura mafiosa que hace que los consumos sean consumos que atentan. Esos consumos no son ni responsables con la naturaleza, ni tienen al ser todo lo contrario. Son unos consumos es depredadores de la vida. Entonces, nosotras a raíz llegamos de la mano siempre de lo que se ha producido en la red Sarensare, pero en particular en la investigación con Fabricando Mujeres, llegamos a encontrarnos con una gran, que nace también de los procesos que hemos ido haciendo en un programa que se llama Programa de Derechos Humanos de las Mujeres y Ciudadanía. Y ahí en varios de los proyectos que hemos tenido, nos encontramos con los jóvenes de las instituciones educativas públicas de Medellín que empezaron a nombrar y a contarnos las violencias digitales, es decir, las violencias de las redes sociales de las cuales ellos eran o víctimas o a veces también victimarios. A raíz de eso, entonces yo les voy a hacer como un breve contexto de cuál es ese departamento que ustedes ya lo vieron en el mapa, de cómo es Medellín, de cuál es su cultura. Bueno, entonces diré, aquí les voy a leer porque así sí, me voy como saltando partecitas, pero para darle el contexto importante que sepan. El departamento de Antioquia y Medellín hacen parte de una región que espero que ustedes hayan oído esa palabra y si no, pues aquí la van a conocer por primera vez, que se llama una región paisa. Esa región paisa también conformada por otros departamentos que no les mapifique ahora porque no están ahí en ese radar nuestro, que son Caldas, Risaralda y Quindío. Son territorios que comparten aspectos históricos y geográficos de un contexto que caracteriza a un etos, y yo creo que eso fue lo que hizo así clic con la cultura del narcotráfico y mafiosa, convencido de, uno, no sé si les suena lo de pujanza, honradez y fuerza. Es un ambiente totalmente propicio para creencias católicas e impulsado por un sentido instrumental de naturaleza, posibilitado por la división sexual del trabajo hasta mediados del siglo XX. No es que eso haya cambiado en el siglo XXI mucho, no. Ese es como el recuento que queremos que quede claro por qué llegamos a ese trabajo que hacemos al final, ahorita no, que lo nombraremos, que presentó para las mujeres roles asociados casi que exclusivamente con el cuidado, mientras que a los hombres les asignó la tarea de proveedores ausentes de las interacciones familiares, seres amordazados por el patriarcado para expresar afecto y emociones. Fue así como durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la alianza de una madre abnegada y un padre aventurero
forjó lo que hemos llamado cultura paisa, en la que ha devenido fenómenos sociales tan profundos y desgarradores de los derechos humanos como la violencia sociopolítica y de género, o lo que hemos llamado violencia machista, la desaparición y el desplazamiento forzado, el narcotráfico, la explotación sexual de mujeres, niñas y niños, la homofobia, la lesbofobia, y todo ello al lado del discurso estatal del progreso, la pujanza, la innovación, enarbolado por los líderes políticos de su capital, Medellín. Ya ustedes, algunos líderes, creo, han oído, los conocen, altamente nombrados. Esta ciudad entonces está dividida, compuesta por 21 comunas, 16 de carácter urbano y 5 de carácter rural, que lo hemos llamado corregimientos. Hay un claro el empobrecimiento de las mujeres de Medellín. Además, las condiciones de vulnerabilidad a los derechos aumenta por la frecuencia de múltiples violencias sociales machistas ejercidas por sus familiares. Y eso, cuando ustedes lo contrastan con el informe de derechos humanos, ahí va, el informe de violencias de los derechos humanos nuestros, van a tener ahí más cómo con cifras, lamentablemente, ver esta afirmación. En el año 2002, cuando las fuentes oficiales de la alcaldía de Medellín empezaron a dar un registro cuantitativo desagregado por sexo, nosotros solo hasta ese año tuvimos que se desagregara la información por sexo. Ahora pues ya sí hay unos avances muy significativos en la información. Y desde este contexto de ciudad se precisa que la ciudad de Medellín presenta un alto índice de denuncias en las cuales las niñas y las adolescentes son las principales víctimas de abuso y de violencia sexual. Se reconoce la vulnerabilidad de las mujeres, jóvenes y niñas en términos de su exposición a las redes. Ya vamos llegando a las redes sociales y a información de contenido sexual que de alguna manera ha disparado esos encuentros tempranos de su sexualidad. La Internet sigue siendo un espacio donde cada día más personas ejercen sus derechos e interactúan de manera más rápida y fácil con otras. Estas interacciones en el entorno digital han supuesto nuevos desafíos en términos de seguridad y privacidad. Quizás las interacciones más evidentes se encuentran a través de las redes sociales, en donde derechos como la intimidad, la privacidad, el buen nombre, la libertad de expresión, entre otros, son vulnerados de manera recurrente. Así entonces, las esferas más sensibles de la vida de una persona son afectadas gravemente y no se conoce con certeza qué hacer para defenderse de ataques en entornos digitales. Entonces, a raíz de ese no encontrar, buscamos las leyes, buscamos dónde amparar y hay un anonimato más grande en los agresores. Si en las otras violencias encontramos agresores que no se nombran porque son los más cercanos a la víctima, aquí nos encontramos con agresores que son totalmente anónimos. Entonces empezamos todas las alertas. Entonces la regulación en Colombia es esencialmente corporativa. ¿Usted qué quiere decir eso? ¿Qué es? Se ha centrado solo a regular las empresas para que se hagan responsables. Es decir, corporativas privado-públicas, muchas de ellas, pero más privadas que públicas. Entonces, para sancionar las violencias a la confidencialidad de las bases de datos, bueno, pero no ha habido unas acciones que les regule cómo evitar esas violencias digitales. Y no existe en el país tampoco una regulación clara respecto a las violencias hacia personas cometidas a través de los medios electrónicos, pues de lo que en el caso de la investigación de la segunda parte de las investigaciones de consumimos violencias machistas, llamaríamos los móviles. Nosotras los hemos dicho, el ciberacoso, el piquín, el grooming, la sextorsión, que es todo un tema con las fotos, con los videos, que es un terreno muy inexplorado y del cual en el marco pues, jurídico de nuestro país. Y nos hemos dado cuenta cuando hablamos sobre esto, que no solamente es en nuestro país, sino también en el mundo. Eso está todo y yo creo que por eso clave es la investigación que
Fabricando Mujeres 2 nos muestra frente a este tema. Entonces, la teoría podríamos decir que la violencia ocurrida en entornos digitales encaja en violencia psicológica, pues implica una seria afectación al bienestar mental, emocional, pero la propuesta es que este tipo de violencias tenga una denominación particular. Entonces, en esas estamos, que haya una tipificación específica de esta violencia que permita analizar a fondo estrategias usadas por las personas agresoras y las consecuencias que causan a las víctimas, las cuales tienen un amplio espectro, pues no solo afectan el fuero, pues lo íntimo de cada víctima, sino que pueden llegar a afectar severamente los entornos familiares, laborales, económicos. Es decir, desde ahí se hace un daño, unos colaterales de una acción de daño a la víctima muy, muy severo. El uso de nuevas tecnologías viene a configurar entonces un nuevo campo de tensión para las conductas de las mujeres y el deber ser asignado. Es decir, las violencias se efectúan a través de distintos mecanismos o estrategias de las TIC, pues las han impuesto un reto, pues presentan formas muy efectivas de violencia, tales como acoso, fraude, extorsión, intimidación, con un impacto muy amplio que hasta el momento no tiene estrategias de abordaje y control definidas por el Estado colombiano a través del ordenamiento jurídico, que es lo que hemos hecho pues como. Entonces, desde la corporación, para ir como ya aterrizando más en qué hemos hecho, entonces hemos buscado aportar una disminución en esas violencias contra las mujeres y las niñas, favoreciendo primero la comprensión de esos factores socioculturales, subjetivos, discriminatorios y la tolerancia social que subyace a su ocurrencia. Así, lo que hemos estado haciendo desde un proyecto pues, que diseñamos, que estamos tratando pues de que tenga una aprobación, pero bueno, sin embargo lo seguimos pues poniendo en marcha, es el que se llama Violeta se empodera y en las redes no se enreda, es poder retomar cómo hacer prevención y pasa por lo siguiente. Sí, poder contar qué está pasando, qué lenguajes nuevos se manejan ahí, es decir, que haya un conocimiento en las instituciones educativas, que son uno de los focos que hemos detectado donde más violencia digital hay y amenazas, bueno, todo lo que se genera ahí en ese marco, y poder hacer prevención, prevención a todo lo que subyace en esto, conociendo, haciendo investigación y diagnosticando cómo en las instituciones educativas, en los hogares, ahorita con esta pandemia se vuelve mucho más importante hacer este énfasis, conocer, mirar las sutilezas y la forma tan delicada que hay, porque sabemos pues de amenazas, por ejemplo, tenemos registradas de muchas niñas y jóvenes por las redes y con intentos también de suicidio, y si no algunas de suicidio también por las amenazas y por lo que les generan en las redes sociales en sus vidas, entonces han preferido, atentan contra su vida, en muchos casos de suicidio se dice, han presentado por la vía del ciberacoso. Y hemos entonces diseñado un proyecto que esté dando cuenta pues, de que existen esas violencias, que esté haciendo un proceso de sensibilización y formación con agentes educativos, buscando incidir en el análisis y la comprensión de los factores y las lógicas que subyacen y se tejen en estas violencias digitales, y también unos procesos pedagógicos dirigidos no solamente ya directos con los agentes educativos, sino también con las jóvenes y las mujeres en general. Y muy en particular hemos hecho, que eso lo hacemos en casi todos los proyectos que hemos implementado y que hacemos, es también una alta incidencia en el Ministerio pues, de Educación, que son las Secretarías de Educación en el caso de nuestro municipio.
logramos entonces incidir en la transversalidad como signo para lo que tiene que ver con las violencias digitales, sobre todo los ciberacosos, desde la institucionalidad de género existente en Medellín, en muchos de los municipios de Antioquia y desde la gobernación de Antioquia, para que haya una erradicación de esas violencias machistas, situándonos, como lo dije, muy importante uno, en la actuación de los planes educativos institucionales, ahí haciendo planes de mejoramiento al interior de las instituciones educativas, con el tema de la prevención de la violencia digital, la promoción de los derechos humanos sexuales y reproductivos, de un modo que se haga visible la gestión educativa. Eso es un centro que le ponemos siempre a los proyectos desde el programa de Derechos Humanos de las Mujeres y Ciudadanía, y es hace más o menos 11 años trabajarle mucho a prevenir las violencias contra las mujeres. Entonces, como de vital importancia esta problemática de las violencias digitales, pues la trabajamos con un enfoque de género, desde un pensamiento feminista, con una promoción de los derechos humanos sexuales y reproductivos, develando la complejidad y permitiéndonos encontrar cimientos y arraigados pues, en nuestra propia cultura, ¿no? La que ya un poco les hablé al inicio, pero también esa cultura que es totalmente de un orden patriarcal, y hacemos necesario replantear las representaciones sociales sobre las mujeres, transformar las dinámicas que configuran el sujeto agresor y por tanto los cambios que se pretendan que sean cambios culturales, sabemos que son de larga duración y que requieren de procesos continuos y de corresponsabilidad entre la sociedad civil, el Estado y las comunidades. Yo dejaría ahí. Muchas gracias, Patricia. Bueno, me ha encantado tu final de transformar las dinámicas y los cambios culturales. Me parece muy bueno, muy esencial y necesario para prevenir esas vulneraciones de derechos, ¿no?, que estamos sufriendo las mujeres. Muchísimas Así gracias. es. No, Muchísimas gracias a CETEN, a ti, a Noa. Y bueno, esperamos que todas las inquietudes, preguntas, no, también aportes que nos puedan hacer a las redes de la Corporación por la Ley de Mujeres que Crean también por el informe a la Corporación Vamos Mujer, estaremos muy atentas de recibirlas y de retroalimentarnos de esta conversación de hoy. Muy bien, sí. Creo que es importante que atendemos también a eso que mujeres y organizaciones feministas estamos haciendo para esa los derechos y por eso creíamos que era importante que tú y Mujeres que Crean en particular pudierais participar en este espacio, ¿no?, presentando tanto el informe como presentando la realidad de Colombia y haciendo como esa alianza con lo que hablábamos de Fabricando Mujeres, ¿no?, del estudio. El primer estudio Consumimos Violencia y el segundo estudio de Consumimos Violencia también que lo acabamos bueno, que acaba de salir a la luz hace nada, muy poquito tiempo. Comentar al resto de las personas que todos los informes que ha dicho Patricia estarán abajo en la descripción de este vídeo, así como la organización y todos los nombres de personas que ha comentado también. Y nada, que Patricia, que muchísimas gracias por estar y por compartir con nosotras. Muchísimas gracias por el trabajo que realizas y que realicéis Mujeres que Crean. Y también muchísimas gracias a la técnica de igualdad de Amurrio, Ainhoa, por acompañarnos y por facilitar este espacio. Muchísimas gracias a vosotras. Ha sido muy interesante escuchar todo, Patricia, todo lo que has comentado y bueno, pues
podamos seguir haciendo estos encuentros y aprendiendo. Y eskerrik asko también, Nora, SETEM, Gracias. y bueno, sí, a ver, que podamos continuar, ¿no? Haciendo estos encuentros y aprendiendo. Vale, Muchas gracias. ba mila esker guztioi.